De regreso a Salud en Mesa Redonda. Queremos compartir esta información porque hasta cierto punto se parecen las premisas. Nos las ofrece RT Sepa Más, publicada 28 de junio 2017. Provoca cáncer trabajar de noche. Un nuevo estudio vincula el trabajo en turnos nocturnos y la aparición de tumores. Y esto lo advierte en el estudio que hizo Fred Hutchinson de Washington, D.C., en el Centro de Investigación Fred Hutchinson en Washington. Y advierte a la vinculación entre trabajar de noche y la aparición de tumores. Y luego dice que los especialistas se encuentran esperanzados en combatir con éxito este riesgo. Presumo que será que le dirán que no trabajen de noche, entonces. O sea, si la contestación es... Sería lo lógico. O sea, que trabajar de noche causa cáncer. Pues entonces la forma de evitar ese cáncer es trabajar de día. No trabajar de noche. Pero estoy seguro que no va a eso. Para realizar el trabajo, dice la misma noticia, los autores estudiaron el análisis químico de orina de 50 personas que trabajaban de noche. Después compararon los resultados con otras muestras de los mismos voluntarios cuando trabajaban de día. El propósito fue registrar la cantidad de una sustancia que al reaccionar con el ADN causa mutaciones que provocan el crecimiento de tumores. Yo pienso que también hay otros factores. Cuando hablaba el doctor González Rivera de lo multifactorial que resulta el cáncer y este tipo de cosas. Lo que pasa es que aquí nuevamente se está tomando un elemento y estudiando las características aisladas de esto, que sí. Que son elementos antinaturales. Y tiene razón, porque cuando no se duerme la suficiente hora, pues los procesos de reparación, hay estudios que vinculan problemas de disglicemias al otro día, de la producción de insulina, aspectos que afectan el sistema neuroendocrino, aspectos que afectan el metabolismo, la absorción, todo. Y aquí se está trayendo el asunto de la melatonina también. O sea, hay unos aspectos de reparación y de regeneración celular que se dan más efectivamente cuando se duerme de noche. Y en eso tienen razón. El asunto es que eso solamente no es lo que provoca el cáncer. O sea, hay que ver qué tipo de alimentación tuvieron esas personas, si estuvieron o no expuestos a campos electromagnéticos, claro. Al nivel de estrés que experimentaron, porque hay un problema, fíjate, y es que casi toda la gente que trabaja turnos nocturnos, después cuando tratan de reponer las horas de sueño tampoco reponen las horas que se supone que duerman. Tuvieron que llevar a la mamá al médico, tuvieron que hacer una cosa y otra y interrumpieron aún las pocas horas que tenían para dormir, que eso es algo que ocurre, pero se trastoca todo, se afectan los patrones de alimentación, se afectan los patrones de digestión, se afectan los procesos de desintoxicación del hígado. Oye, la mayor parte de los procesos del hígado se producen entre 1 y 3 de la mañana. Cuando tú estás despierto y tú estás trabajando a esas horas, no se va a poder llevar a cabo ese aspecto. O sea que podríamos mencionar no solamente el cáncer, 100 cosas más, que 100 problemas más de salud que se pueden producir por la falta de sueño. El no dormir es simplemente un estresor adicional, claro, un estresor ambiental adicional que eventualmente puede contribuir a que eso desencadene en otros estresores ambientales, fatiga como tú crónica. estás mencionando, exacto. Y obviamente pues todo eso incide, como ya hemos dicho, en la noticia anterior se habló acerca de los diferentes factores que pueden incidir en el desarrollo de tumores y se mencionaron algunos. Claro, pero fíjate, mira, médicos, profesionales, otros profesionales de salud tienen que trabajar de noche, policías y como que se le está llevando como si hubiese una condena de cáncer porque trabajan de noche. Lo que pasa es que siempre que tú rompes los ciclos de sueño y de actividad, que se llama vigilia y sueño, siempre que se rompen esos ciclos, se entra en fallas orgánicas que eventualmente pueden dar lugar a distintos tipos de enfermedades. Esas personas tendrían que tomar unas precauciones mayores. Esas personas tienen que dormir jornada y media más. Son los otros estudios que se han dado justamente para justificar
el hecho de que una persona, un bombero, un policía, una enfermera que tiene que trabajar turnos de noche, los guardias de seguridad, etcétera, que puedan compensar el tiempo que están dedicándole al sueño o al descanso durante ese tipo de horario, que están trabajando de noche y no están llevando a cabo las funciones que el organismo necesita funcionar, necesitan tiempo y medio de descanso para que el organismo se acerque a lo que única y exclusivamente ocurre durante el sueño en la noche. O sea que aún así no se completa, dándole tiempo y medio, dándole hora y media por cada hora perdida de sueño en el día, aún así no se completan todos los factores de, por ejemplo, de la melatonina y de otras sustancias que el cuerpo produce durante el sueño, que son indispensables para un buen funcionamiento y descanso, renovación de células, etcétera. Recuperación del ADN, fíjate, Mira, recuperación del ADN. Sí, exacto, la reestructuración del ADN. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no vive un estilo de vida concienzudo, ¿no? Que le permita reconocer eso, porque la mayoría, porque la mayoría de las personas que trabajan de noche a veces también tienen un trabajo de día, porque los factores que llevaron a la persona a tomar la decisión de aceptar ese trabajo son de índole económico, por lo general, y entonces ahí es donde vienen los problemas. Yo he visto personas que no hacen nada de eso que usted menciona, que todo lo contrario, trabajan de noche quizá para poder compensar por algún tipo de eficiencia en su presupuesto. También aceptan un trabajo a tiempo parcial durante el día, o viceversa, trabajan todo el día y también trabajan una jornada parcial o a veces hasta de tiempo completo. Todo lo que adelantan económicamente. Mire esa persona de la que se habló este fin de semana aquí en Puerto Rico, que lo llevaron a Alaska a trabajar periodos de 16 a 18 horas. ¿Y cuándo dormía esa persona? Esa persona inmediatamente enfermó y tuvieron que traerlo a Puerto Rico porque no pudo generar el ingreso que él pensaba. O sea, ¿cuántas personas están pasando por esa situación que tienen que sentarse, tienen que detenerse? E independientemente de las contradicciones de artículos como este, tienen que realmente detenerse en su vida, sentarse y pensar cómo su estilo de vida, tomando en consideración todos los factores que hemos mencionado aquí de alimentación, su espiritualidad, la manera como perciben el estrés, etcétera, 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 pues tienen que hacer modificaciones en su estilo de vida para evitar el cáncer y las enfermedades que se anteceden al cáncer, porque la mayoría de las veces la persona desarrolla una serie de condiciones de salud que tal vez porque no los anulan, porque no son diagnósticos catastróficos, no le prestan atención, ahí andan tomando unos medicamentos que continúan, como ya hemos mencionado, estresando aún más fisiológicamente el cuerpo y eventualmente eso desencadena en un diagnóstico catastrófico. Y eventualmente todo lo que ganaron económicamente lo perdieron en salud y muchas veces el desastre es mucho mayor cuando se pierde la salud que cuando se pierde la economía. Doctor, y eso es lo que las personas tienen que aprender claro, a valorizar cuando tenemos que sacrificar, por ejemplo, la salud en aras de la economía. Hay que tener mucho cuidado porque la salud después no se compra con ningún dinero. Claro. Y las situaciones que se presentan a veces son tan catastróficas que las personas no vuelven nunca más a reconocer el estilo de vida que llevaban. O sea, que esas personas que tienen que trabajar de noche, pues tienen que tomar unas medidas o quizás a veces rotar y tener algunos días que no estén de noche para tratar de... Eso incluso lo vemos lo que pasa, hasta en el ejercicio. Esos atletas del llamado alto rendimiento, supuesto alto rendimiento de estos tiempos, tienden a lesionarse en estos tiempos mucho más rápidamente y más fácilmente que los atletas que antes no se ejercitaban de manera extenuante, tratando de alcanzar unos logros que son el resultado de unas demandas del sistema, del mismo sistema. Exacto. ¿Y qué pasa con la mayoría de esos atletas? Después terminan enfermos de diferentes condiciones de salud. Claro, porque simplemente, exactamente. Claro. Con la noción de que ellos están haciendo algo supuestamente saludable, porque muchas de esta gente piensan que es saludable hacer toda esa cantidad de ejercicio. ¿Cuánto tiempo el cuerpo puede soportar ese tipo de carga?
de gasto energético. Cada persona tiene un nivel de tolerancia diferente, pero con respecto a lo que acaba de señalar Carlos, de que es mejor trabajar en turno, los estudios que hay al respecto lo que indican es que es todo lo contrario, o sea que cuando se trabaja en turnos que son a diferentes horarios, rotativo. Sí, que son rotativos a distintos horarios, es peor todavía porque entonces el cuerpo no puede establecer un ciclo de regeneración en ninguna de las etapas. Entonces llega a un punto donde el sistema sucumbe mucho más rápidamente porque la falta de que se establezca una costumbre, un ciclo de cada una de las funciones orgánicas vitales, impide también que esas funciones vitales que no se están llevando a cabo recuperen cualquier condición si por ejemplo si le da un catarro se convierte en una bronquitis y la bronquitis se convierte en una pulmonía. Si por ejemplo si lo cogió un virus, el virus lo atacó al extremo que tuvieron que hospitalizarlo para poderlo tratar. Si lo cogió una bacteria, o sea, están indefensos. No, y muchas veces eso ocurre, doctor, y muchas veces eso ocurre de forma diferida, porque, por ejemplo, una persona que porque su sistema inmunológico está débil y ahora agarra una influenza, ¿okay? Una gripe, y la suprime con medicamentos, pues entonces, como ya hemos mencionado, la raíz, la causa subyacente de la enfermedad sigue su curso, porque realmente el aparato inmunológico no se ha fortalecido y otros sistemas están también colapsando. Entonces, ¿qué pasa? Que posteriormente, cuando la persona viene a reventar de nuevo con una condición del aparato respiratorio, ya ahora lo diagnostican como una pulmonía, como una bronquitis y posteriormente como una pulmonía, que es lo que por lo general vemos que ocurre. Fíjate que finalmente sufre el ADN, o sea que el ADN se altera a tal grado que cuando estos ciclos se rompen, el ADN sufre que no se puede restaurar y al no restaurarse el ADN, inclusive las generaciones futuras pueden sufrir las consecuencias, porque un ADN defectuoso lo que va a hacer es que si esa persona está en edad de procrear, que le transmita a sus descendientes también ese mismo defecto físico, esa debilidad innata que él creó precisamente con su estilo de vida inadecuado, que no descansó lo suficiente, que no se alimentó bien, que no hizo el alto, por ejemplo, en el descanso, trabajó corrido sin parar. Todos esos son elementos que uno sumado al otro destruyen el sistema. O sea, el cuerpo humano no se diseñó ni se hizo para ese tipo de actividad. O sea, podemos hacerlo por un tiempo, pero no lo podemos hacer indefinidamente. Exacto. Porque el pensar que lo vamos a hacer indefinidamente, eso solamente es el factor determinante para que nos olvidemos de que tenemos que detenernos en algún momento y hacer el punto, poner el punto final y el descanso que necesitamos. De lo contrario, podemos morir en ese intento. El ser humano puede correr en un momento dado, pero si consuetudinariamente se va a pasar la vida corriendo, pues entonces ya está entrando en algo antinatural. Fíjate que los seres que la naturaleza ha provisto para que corran, pues no lo hacen en 2 extremidades, ¿no? Lo hacen en 4. Lo hacen en 4 extremidades. Así que, pero me sigue preocupando estas nociones de, si bien pues hay muchas, es correcto, ¿verdad? Por estos ciclos circadianos del día y la noche, y que la noche, perdón, se hizo eminentemente para descansar, ¿verdad? Y claro, pues pueden haber excepciones siempre y cuando pues, sean cotidianos. Usted puede tener incluso una vigilia en un determinado día y estar orando toda una noche, pero no es algo que se pueda hacer todo el tiempo, ¿no? Hacerlo de esa manera. Pero me sigue preocupando que ya llevamos muchos años hablando sobre el cáncer, muchos años. ¿Desde cuándo, doctor? Bueno, en el 1971, cuando Richard Nixon era presidente,
se le declaró la guerra al cáncer, 1971 en los Estados Unidos. ¿Y cuál es el resultado de esa guerra? Pues esa guerra parece que se perdió y se sigue perdiendo y se sigue perdiendo. O sea, ya es mucho. Y entonces se siguen buscando las causas más ajenas al estilo de vida inmediato, doctor. O sea, por ejemplo, en la noticia anterior estábamos hablando de los estrés, aquí hablando de trabajar de noche porque produce tumores. Y entonces no vamos a situaciones que pudieran facilitar esto, ¿no? Acuérdate que hace un rato Norman usó la expresión que era un problema multifactorial. No podemos tratar de encontrar una sola causa, porque hay muchas causas envueltas en esto que se van sumando, y ese es el peligro. Cuando en vez de restar, sumamos factores negativos que van destruyendo nuestro sistema. Pero agraciadamente tenemos los mecanismos para detectar y determinar cuáles son la susceptibilidad, la sensibilidad en los diferentes tipos de organismos. Y a través de nuestra forma de evaluación nosotros podemos determinar cuáles son esas predisposiciones que puede tener la persona y en esas que tiene que hacer y tomar las medidas necesarias para poder evitar el impacto mayor en cada una de esas. Antes de que el estilo de vida alcance o sobrepase el nivel de tolerancia del cuerpo, porque cuando se habla del nivel de tolerancia, de lo que se está realmente hablando es de si ya el cuerpo tiene la capacidad o no de utilizar los recursos con los que posee para enfrentar la situación o si no los tiene. Y entonces van a comenzar a surgir los síntomas característicos de esa insuficiencia. Esta noticia, como les dijimos, la publicó RT Sepa Más, portal electrónico, el 28 de junio de 2017, refiriéndose a un nuevo estudio del Centro de Investigación Fred Hutchinson en Washington. La mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como la semana próxima estaremos nuevamente con ustedes en una edición más de Salud en Mesa Redonda. Hasta entonces, que la pasen bien.